pensando en la cuestión emocional es, aquí puse, el impacto del paciente con el diagnóstico. Para nosotros puede ser muy normal hacer todos los días pruebas, recibir pacientes, hacer el tamizaje, dar resultados, pero ¿cuál es el impacto que tiene el paciente cuando se le da un resultado positivo? Me imagino que a la mayoría de ustedes les ha tocado dar un resultado positivo y donde el paciente se queda como que en shock, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué hago? Se me viene el mundo encima. Y probablemente este paciente no nada más está recibiendo un resultado positivo de VIH o en su caso la mujer de papiloma, sino a lo mejor ya tiene un diagnóstico de depresión, de ansiedad, consumo de drogas, familia disfuncional. Pueden ser varias cosas. A mí me tocó la parte de sensibilizar un poco, ¿no? Y de hablar de lo que es la emoción y cómo se presenta el paciente cuando ya tiene un diagnóstico. ¿Alguien de ustedes le gustaría decirme si le ha tocado la oportunidad de darle a un paciente un resultado positivo, de lo que sea? ¿Con qué diagnóstico? Y en esa situación no nada más es un impacto para el paciente, también es un impacto para nosotros como personal médico y cómo lo manejamos, ¿verdad? Porque cuando llega un paciente, desde que entra al centro de salud o que entra a la jurisdicción o Capacito o lo que sea, cuando vamos a hacernos una prueba, llevamos de alguna manera como que una cierta preocupación, ¿no? Un temor de qué va a salir, ¿verdad? Y cuando ya sabemos que hemos tenido conductas de riesgo, pues como que un poquito más, ¿verdad? Entonces, el paciente ya llega intranquilo, el paciente ya llega preocupado. ¿Por qué? Porque no sabe el resultado que va a obtener. Por eso, desde ahí, nosotros como personal de salud, nosotros debemos de tener la adecuada atención que le debemos de brindar al paciente para que el paciente, desde que llega al primer servicio, en este caso, por ejemplo, de Capacit, que llegan, que es la consejería, donde se dice qué es cada una de las enfermedades de transmisión sexual, en qué consiste la prueba, en qué tanto tiempo está el resultado, pero esos 10, 15, 20 minutos en que tarda el resultado del paciente, pues está ansioso, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, tenemos que preparar, pero no nada más el paciente, sino a nosotros de cómo vamos a dar un resultado, cómo vamos a manejar la emoción del paciente. ¿Por qué? Porque pues nosotros también somos personas, también tenemos problemas, no encontramos estacionamiento en la mañana, llegamos con ciertas situaciones que a veces no podemos manejar. ¿Cómo vamos a empatizar con el paciente si nosotros no estamos tranquilos, preparados para dar una noticia de esta magnitud, ¿verdad? ¿Qué emociones puede tener un paciente al momento de tener un resultado positivo?
mi novia, porque ella pues es su única pareja, pero no sabemos cómo vaya a salir. Así es. Frustración, Frustración, coraje, coraje, enojo, tristeza, culpa. porque a mí él me lo pegó. Así es. Y lo primero es, me voy a morir. Ya se terminó, ¿verdad? Entonces, en ese momento el paciente, pues, por supuesto que no va a procesar, ¿verdad? Pero por supuesto que para eso nosotros vamos a estar ahí para hacer el trabajo, para que este paciente lleve el proceso, y no nada más médico, sino psicológico. Y es muy importante cada área en la que estamos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros aporta algo: trabajo social, enfermería, consejería, desde el que está en la puerta hasta el último que llega con el médico, ¿verdad? Y aquí es la importancia de que entre nosotros pues siempre tengamos una buena comunicación de qué está pasando con este paciente, cómo lo vamos a ayudar, sobre todo si es un paciente foráneo o de escasos recursos, que la mayoría así es, ¿verdad? Bueno, ya conocemos las emociones del paciente. Al ratito les voy a preguntar si conocen las emociones de cada uno de ustedes. ¿Cómo vamos a validar nosotros eso? Si alguien ha ido al psicólogo en algún momento, lo primero que queremos no es que el psicólogo nos diga, sí, estás bien, ¿verdad? Sino que validar la emoción en ese momento para luego empezar a trabajar. ¿Cómo valido yo la emoción de un paciente que le acabamos de dar un resultado positivo, pero a lo mejor porque tiene una patología dual, otra comorbilidad? No nos podemos enojar con él, ¿verdad? Ni hacerle mala cara, ni decir, esto pasa todos los días. Para eso hay un departamento, me imagino yo, ¿no? Que hay un departamento de psicología donde se tiene que canalizar en el momento que el paciente tenga una crisis, en el momento que el paciente veamos que no se encuentra bien. No podemos dejarlo ir así nomás. ¿Por qué? Porque este paciente está yendo con una noticia, el mundo se le cayó en el ratito, no sabe cómo va a llegar a su casa, y de pilón es una enfermedad de transmisión sexual estigmatizada. No es la misma que te digan tienes hipotiroidismo, tienes otra que le digan tienes VIH, tienes papiloma. Este paciente puede llegar a quitarse la vida. Y eso es lo que muchas veces no pensamos. Se le va a pasar, lo va a procesar, le va a ayudar a su familia, pero no sabemos si tiene red de apoyo. No sabemos qué recursos de afrontamiento tiene este paciente para afrontar este diagnóstico. Y este paciente puede salir y puede quitarse la vida. Y si le sumamos que es un consumidor de cristal en este caso, porque es lo que más se ve. Hablamos del estigma. Si nosotros como personal de salud no cambiamos las etiquetas, o no decimos, él se lo buscó, o ella se lo buscó, porque tiene muchas conductas de riesgo y no hace caso, y no viene a las citas, ¿cómo estamos ayudando al paciente? ¿Paciente con VIH o con cualquier otro diagnóstico? En psicología se hace una entrevista, ¿no? Con todos los factores de riesgo, con todos los datos, los antecedentes que más se puedan tener, si hay depresión, si hay ansiedad, hay pacientes con esquizo también, con diferentes patologías. Bien, entonces cuando ya se hace un análisis de cómo es el estado emocional del paciente, es de esta manera como uno va buscando cómo va a trabajar de acuerdo a las necesidades del paciente, y de alguna manera que el paciente, como decía la doctora Jalumbi, nos entienda, ¿verdad? Porque no podemos hablarle a un paciente que tiene una licenciatura igual a que tiene pues la primaria, ¿verdad? Y se da mucho, créanme que se da mucho, que de repente salen y dicen, no le entendía, doctor, o no le entendía,
El paciente ya sabe que tiene un diagnóstico, en este caso papiloma, VIH, sífilis, lo que sea. Muchas veces el paciente tarda mucho para procesar que tiene una enfermedad. Sabe que tiene una enfermedad por el nombre, pero no la ha aceptado. Sabe que tiene que tomar pastillas de por vida, pero nada más sabe eso. Sabe que tiene que tener ciertos cuidados, pero muchas veces no lo hace. El paciente consumidor toma pastillas para VIH o otra enfermedad y sigue consumiendo. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo no vas a ver que le hace daño consumir? A veces no sabe por qué, porque probablemente este paciente cayó en depresión y solo está tratando una enfermedad, ¿verdad? Y no está tratando lo psiquiátrico, lo psicológico. Entonces es ahí donde se batalla un poco para que el paciente acepte, conozca y haga conciencia de que tiene una enfermedad. Y no es rápido. Todo esto, pues, lógico que lleva su tiempo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos responsable al paciente para que tome medicamento, que vaya a las consultas y que no nada más vaya por su medicamento, sino que pase por psicología, pase por el dentista o por las áreas que le corresponden? Aquí puse una pregunta. ¿Cómo me hago responsable yo como paciente de la aceptación, conciencia y adherencia al tratamiento? Aquí en mi área lo más importante que tenemos que trabajar son todos esos síntomas que se pueden prevalecer o pueden salir o pueden iniciar, como los síntomas depresivos, los síntomas ansiosos. Muchas veces el paciente pues ya ni siquiera se quiere tomar el medicamento. Dice, pues ya tengo VIH, mejor de todas maneras me voy a morir. No lo tomo. Pero esto es por falta de conocimiento, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia aquí también para una adherencia al tratamiento? Que haya una comunicación entre todos los que estemos trabajando con este tipo de pacientes, ¿verdad? Es muy importante que siempre médico, psicólogo, enfermera, trabajo social, ¿qué más me olvida? Estemos siempre en el mismo canal. Así es. ¿Por qué? Porque, como dijo la doctora ahorita también, de alguna manera nos convertimos en familia, ¿no? Porque ya los conocemos, ya le toca cita a fulano o a sultana que viene de allá, ¿verdad? Y empezamos a conocer sus necesidades y como ahorita decía la doctora, ellos tienen una familia, tienen hijos, son hermanos, son papás. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de sensibilizarnos, ¿verdad? Ok. La importancia de la psicoeducación. Si el paciente conoce la enfermedad, sabe las consecuencias de su enfermedad, sabe qué pasa si deja de tomar el medicamento, este paciente va a ir agarrando más conciencia. Si el paciente sabe que tiene que asistir a otros servicios para dejar las drogas, si el paciente conoce cuáles son los efectos secundarios del medicamento, no va a dejar el medicamento. Y en este tipo de enfermedades, pues muchas veces los síntomas no aparecen rápido, ¿verdad? Piensan que nada les va a pasar. Pero si el paciente conoce que se está tomando un medicamento, no sé cuál es muy bien, ¿verdad? Porque no soy médico, pero si el paciente sabe que le va a doler la cabeza, que le va a doler el estómago, que le va a dar vómito, el paciente no va a dejar el medicamento porque él quiso. Se lo va a comentar al doctor, se lo va a comentar al médico. Y uno como personal es saber qué está pasando con el paciente, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas? Córtenme el rollo porque de repente me voy muy de esto y se me va el tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Nada. Bueno, ahora como personal de salud. Ahorita veía el video y dije, bueno, si así me
nervios irme a hacer papá ¿no? Viendo este video. Como mujeres lo pensamos, irnos de repente a hacer el estudio, ¿verdad? De solo ver la camita ahí con poner las piernas. Hay personas que prefieren no hacérselo. Y como comentaban, a veces el marido ni siquiera deja a las mujeres irse a hacer papá ¿no? O preguntan, ¿va a ser mujer o va a ser hombre? O sea, tenemos que llenar como que todo eso, ¿verdad? Y buscar la manera. ¿Cómo llega el paciente con el personal de salud a solicitar atención? Me acaban de dar una noticia y me mandaron a que apartara cita con el médico y con el psicólogo. A lo mejor llego ahí con la que pasa cita, ¿no? Llorando. Uno muchas veces no sabe qué decir. ¿Qué le va a decir? O muchas veces llega gritando, enojado con la situación o con la vida o con la pareja. ¿Qué hacemos como personal de salud? ¿Nos enojamos también? O le decimos, tú te lo buscaste, porque se da mucho, Y uno en el departamento de psicología, pues ahí le llegan todos los reportes a uno de qué le dijo cada quien. Ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados para saber cómo vamos a tratar a un paciente que en esos momentos no está pensando, solo está sintiendo, no está siendo racional. ¿Por qué? Porque no nada más tiene esa situación, tiene varias situaciones, ¿verdad? Y parece que hay gente que le pasa no una, ni dos, ni tres cosas, le pasan todas las cosas. Y ahí es donde nosotros debemos de sensibilizarnos y de pensar que esa persona probablemente no tenía ni para el camión, ¿verdad? Para ir a una cita, que a lo mejor se le olvidó una hojita que tenía que llevar y no la llevó. Pues vamos a ver cómo le hacemos para ayudarle, ¿verdad? ¿No? Aunque sí hay muchos baquetones que van 2 o 3 veces y ya saben, pero no lo hacen, ¿verdad? ¿Qué queremos? Pues no queremos perder un paciente. Queremos que ese paciente pues lleve su proceso, su medicación, toda la atención que es requerida, algo integral. Y nosotros pensar un poco en cómo le está pasando a esa persona, mujer o hombre. ¿No? Ahora, aquí me gustaría que me ayudaran. ¿Qué me genera a mí el paciente como persona? A veces cuando ya tenemos mucho tiempo, lo vemos así como que normal. Y sí, eso es a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Pero ¿qué me genera a mí? ¿Qué me genera a mí un paciente que tiene una situación? Porque yo también tengo hermanas, hermanos, tíos, papás, primos, hijos, y que yo no sé si en algún momento van a ocupar ese servicio, ¿verdad? Me gustaría que pensaran un poquito, ¿qué me genera a mí un paciente? Porque casi siempre hay una contratransferencia, casi siempre. Y en algún momento con algún paciente nos identificamos, o hasta se parecen las historias, ¿verdad? No podemos decir, este paciente me cae bien, este me cae mal, ¿no? Pero también somos personas que tenemos problemas, que tenemos a lo mejor alguna enfermedad, que tomamos medicamentos, o simplemente ya estamos cansados del trabajo. Los invito al psicólogo. Es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque lo que vemos todos los días, con todas estas personas que llegan con una problemática diferente, pues a uno también afecta, ¿verdad?
Entonces, si me llega a mí un paciente con una situación, ¿qué tengo que hacer yo? Atenderlo de la mejor manera, creo yo, ¿verdad? Y ahorita veía la estadística que puso del 2010. Mejor no hay que hacer otra, vamos a esperar un poquito. Y decimos, ¿no? Hay muchos factores, muchas cosas que influyen. Y me refiero con eso. Si yo, personal de salud, brindo empatía al paciente y valido sus emociones, muy probablemente dejaríamos de etiquetar. Sobre todo cuando son enfermedades de transmisión sexual. ¿Ok? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta.